Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de raster. Para eso vamos a usar la siguiente página, situnimat.wordpress.com. En esta página tenemos colgado en recursos un manuscrito llamado SIT aplicado a la gestión del territorio. Desde ahí vamos a encontrar un resumen teórico sobre los raster. Entonces, vamos a abrir la sección de raster. Está escrito, digamos, los conceptos básicos de raster para acompañar este audio. Bueno, entonces comencemos. Los datos raster. Básicamente, un raster es una imagen formada por celdas. Esas celdas son o píxeles. Cada píxel de la imagen es una celda o tesela y esa celda tiene información que puede ser como temperatura, una magnitud, una altura, un valor espectral. Una magnitud puede ser gravedad, contaminación acústica, porcentaje de precipitaciones. Valores espectrales puede ser reflectancia de la luz, el color. Entonces, un raster, en resumidas cuentas, es una matriz de datos con información de algún aspecto del territorio, ¿sí? Por lo menos, aquí tenemos un raster con información de de la superficie del terreno, que a partes son más altas, que partes son más bajas. Aquí tengo otro donde me está mostrando qué tipo de uso se hace del suelo. Digamos, lo marrón es agricultura, eh, lo que es azul es agua, lo que es gris es urbano. Entonces, los raster también son una fuente, una forma de describir la realidad, eh, de mostrar información del territorio. ¿Cuáles son las ventajas de los raster? Los raster, o cuáles son las fuentes de los raster. Los raster provienen de imágenes satelitales, de fotografías aéreas, eh, de un simple escaneo de un mapa. También de ahí podemos tener también un raster. ¿Cuándo lo debemos de usar? Lo debemos usar depende de lo que vayamos a representar o modelar. Digamos, los vectores son muy buenos para representar objetos que son tienen unos límites bien definibles o definidos, tienen unos límites definidos. Por decirte, una carretera, los límites de una carretera son fáciles de identificar. Los límites de un edificio son fáciles de delimitar. Pero hay ciertos fenómenos, por lo menos los flujos de líquidos, los gases, eh, el derramamiento de un de petróleo, por lo menos, son fenómenos o objetos que son difíciles de representar y que lo mejor en estos casos podría hacerse es con un raster. Entonces los raster se usan para casos donde de pronto los límites de los objetos no son fáciles de delimitar. Por lo menos aquí tenemos un derramamiento de petróleo por digamos, por vectores y una representación de tipo matricial. Entonces es más detallada la tipo matricial que la de vectores. Como lo dice Edry, los valores de celda en un raster pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser enteros, pueden ser de punto flotante. Y las celdas en esos raster siempre tienen un mismo ancho, un mismo alto en cada celda. Como lo dice Edry, el área o superficie representada por cada celda contiene el mismo ancho y altura y es una parte equivalente
a toda la superficie representada por el raster. Un raster que representa la elevación, es decir, modelo digital de elevación, puede cubrir un área de 100 kilómetros cuadrados. En el caso en que hubieran 100 celdas en este raster, cada celda representaría 1 kilómetro cuadrado por ancho y altura iguales. Entonces, otra característica, entre más celdas tengamos en una imagen raster, más detallada más detallada va a ser la descripción del terreno. Miren, en esta imagen se puede ver pues que tengo más celdas o teselas y tengo un detalle más profundo. Acá tengo menos celdas, menos, y el objeto se ve menos representado. Vamos a hacer una práctica de cómo entonces se usaría un raster. Entonces nos vamos aquí, vamos a abrir nuestro QGIS, vamos a ir abriendo el QGIS y vamos a usar un raster. Hay diferentes tipos de raster. Recuerden que les dije que hay satelitales, hay de fotografías aéreas. Hay un tipo de raster que lo podemos encontrar aquí en formatos de datos. Los modelos de elevación del terreno. Este es un geovisor que nos ofrece modelos de elevación del terreno, que son raster que únicamente tienen en su estructura o en sus celdas un valor de altura. Entonces, con este geovisor vamos a hacer nuestra primera práctica de raster. Entonces vamos a acercar. Digamos, yo quiero obtener un raster, un modelo de elevación del terreno de esta zona del país. Entonces lo único que voy a hacer es seleccionar acá. Le digo que el raster es de 5x5, entre más pequeñitos voy a tener un poco más de detalle, y en formato GeoTIFF. Entonces le vamos a dar, él nos regala entonces un raster. Este es el raster que ya de esa zona del país. Vamos a descargarlo acá y lo descargamos al equipo. Ya nuestro QGIS abierto, vamos a ir creando un nuevo proyecto en QGIS. Ya está descargado completamente. Entonces, para mayor facilidad, voy a crear una carpeta, práctica raster, y vamos a colocar ahí nuestro raster. Lo descomprimimos. Vamos a descomprimirlo. Y dentro de ese archivo, aquí está nuestro raster, que es este. Si uno abre esta imagen, pues simplemente se ve como una imagen oscura sin tanta información. Debemos abrirlo con un software como ArcGIS o QGIS. En esta ocasión lo vamos a abrir con QGIS. También nos regala información sobre el raster en la parte de arriba. Nos dice que es derivado de la NASA para topografía, o que presenta un análisis topográfico del terreno, y que ha sido creado con un algoritmo de interpolación para aquellas zonas donde no se pudo obtener el dato. Y nos regala más información, cómo citarlo, en el caso que lo quisiéramos citar. Entonces, listo, vamos, ya tenemos el QGIS abierto. Entonces, desde QGIS, ¿cómo yo puedo abrir mi raster? Entonces le doy acá, capa, añadir capa, capa raster, le doy clic, busco mi archivo, está en el escritorio, práctica raster, y aquí está el archivo descomprimido. Le doy añadir y pues ya puedo cerrar esta ventana. Y ahora sí, desde este software puedo ver que si me muestra información, puedo acercarlo, alejarlo.
Y me está mostrando los valores. Si uno abre la data, me está mostrando este raster. Bueno, el QGIS le pone un iconito de matriz y me está mostrando que el menor valor de altitud es -7 y 4.975 metros sobre el nivel del mar. Es lo más alto que hay sobre esta zona. Y son las cordilleras de los Andes. ¿Qué puedo ya hacer con esto? Entonces, puedo hacer muchas cosas. Dentro de esas cosas, puedo calcular la curva de nivel, sacar las curvas de nivel de ese raster. Puedo generar un mapa de sombras. Vamos entonces a generar un mapa de sombras. Entonces, para esto, para raster, debemos usar este menú. Y dentro de este menú tenemos la calculadora raster. Con esta calculadora vamos a poder hacer operaciones con cada una de las celdas que se encuentran dentro de este raster. En este caso, vamos primero a generar un mapa de sombras. Aquí está en análisis. Vamos a decirle que nos genere un mapa de sombras, un hill shake. Y él nos muestra esta ventana donde le decimos qué raster vamos a escoger. En este caso solo tengo uno. Bandas. Los raster tienen bandas. ¿Cómo así bandas? Las bandas son matrices. Con este ejemplo que les voy a dar acá, van a entender un poco mejor. Aquí en esta página tengo en recursos, tenemos un texto que explica un poco sobre los raster. Entonces, veamos. Las bandas raster. Resulta que algunos raster pueden venir con uno o más bandas. ¿Qué es una banda? Una banda es una matriz de información. Entonces, en este caso, este raster solo tiene una matriz de información y corresponde con elevación. Pero si de pronto descargamos una imagen satelital, seguramente va a traer una o más bandas. Una banda roja, una banda azul, una banda de otro color. Y esa banda trae un tipo de información diferente para esa misma zona de la Tierra. Esos son lo que son las bandas. Más adelante, en otro video sobre procesamiento digital de imágenes con satélite y raster, vamos a ver en detalle esto. Por ahora vamos a trabajar con este raster que tiene una sola banda y una banda en colores grises. Entonces los demás parámetros los vamos a dejar tal cual y le vamos a decir que lo ejecute. Entonces ya ahí nos calculó y nos generó otro raster, pero este raster podemos quitar el original, nos genera el mapa de sombras que nos muestra la superficie, mira, cómo se ven las cordilleras, ¿no? Entonces muy sencillo, un mapa de sombras. Para generar unas curvas de nivel de esta zona, vamos primero, yo solo quiero generar las curvas de nivel de esta zona. Y lo vamos a hacer corto porque el proceso de generar las curvas de nivel es bastante demorado. Entonces vamos a hacerlo con una zona pequeña. Para hacer eso vamos a recortar este raster solamente con esta zona del terreno. ¿Cómo se hace eso? Creando una capa máscara. ¿Cómo se crea? Entonces vamos a capa, crear capa, nueva capa borrador temporal. Le dejamos con ese nombre. Es de tipo polígono. Le dejamos con el sistema de referencia. Los raster también tienen un sistema de referencia igual para poder, donde todo está geolocalizado. Entonces en este caso este raster tiene el sistema WGC84. Entonces vamos a hacer que nuestro polígono coincida con ese sistema de referencias. Vamos a dejar tal cual. Y ya tenemos una capa borradora. Ahora esa capa borrador o temporal, vamos a empezar a decir hasta dónde comienza. ¿Listo? Entonces, y le damos aquí cerrar. Ahí tengo, ese sería el polígono o la zona que voy a obtener al momento de cortar este raster. Entonces ahora vamos a aplicar el cortado. Aquí en raster
nos dice extracción, cortar raster por capa máscara. Entonces vamos a elegir cuál va a ser nuestro mapa. El original sería este, la capa donde vamos a hacer el cortado, y la capa máscara va a ser esta, la única que tenemos en este momento abierta. Los demás valores los vamos a dejar predeterminados. Le vamos a dar a ejecutar y él hace el cortado. Entonces, el nuevo raster que vamos a trabajar ya no va a ser este, que es más grande, sino este. Entonces, a este raster es que le vamos a obtener las curvas de nivel. ¿Cómo se hace eso? Simplemente me voy aquí a raster, extracción, curvas de nivel. Y él me dice a qué raster se lo voy a aplicar. Entonces le digo que al cortado. Tiene una sola banda igual. Estos me indica el número de curvas de nivel que puedo obtener. Lo puedo hacer variar. Eh, Voy a dejarlo por el predeterminado para que ustedes vean cómo nos genera todas las curvas de nivel que nos va a generar. Pero ese valor se puede modificar. Y le doy a ejecutar. Es un proceso un poco laborioso, demorado, por eso recomendaba cortar la zona donde se va a hacer la extracción de las curvas de nivel, porque si hubiéramos trabajado con un archivo raster más grande, ese proceso demoraría más. Este algoritmo de curvas de nivel que estaba aplicando QGIS solo sirve para ese tipo de raster porque trae en sus celdas el valor de elevación. No me serviría aplicarlo para otro raster, pues él no sabría qué hacer con ese valor. Vamos a ver. Hay que tener paciencia. También eso, la demora en el proceso del cálculo de las líneas de curvas de nivel también depende del tipo de máquina que tengamos. Entonces, por lo menos esto es una máquina que tiene 8 GB de RAM y que si tenemos una máquina con 4, pues el proceso va a demorar un poco más. Vamos a esperar a ver que lo termine. Está un poco demorado. Hay que esperar que termine de procesar. Al parecer esta zona es bastante grande y como les coloqué 10.000 o 10 comas, el valor que me está entregando de curva de nivel es bastante grande. Entonces, si lo hubiera disminuido, de pronto el proceso también es más corto. O sea, este proceso depende de varias variables. La máquina, el número de curvas de nivel que me está entregando, el tamaño del raster que está procesando. Entonces hay que tener un poco de paciencia para que nos entregue el resultado. Esperemos que no demore más y que ya entregue las curvas de nivel. Si no, nos va a tocar, pues si se demoró, ahí ya terminó. Miren, ahí ya terminó. Y ya puedo quitar este de cortado y tengo las curvas de nivel de esa zona. Son bastantes. Mírenlas, ahí están. Pues ahora, cuando él hace el proceso, me entrega un vector de tipo línea con curvas de nivel. Ya a este vector, con este vector puedo sacar la elevación, si ya se estaban preguntando por eso.
él tiene la elevación. Entonces ya yo puedo simplemente decirle a QGIS, muéstrame esos valores de elevación. Aquí en etiquetas, etiquetas sencillas, elevación. Y me va a mostrar la elevación, los dos valores de elevación por cada curva. Ahí están. Con este, con este vector también ya puedo filtrar. De pronto, como yo sé que el valor está entre 163 y 5212, yo le puedo decir al QGIS que solo quiero ver las curvas de nivel mayores a 5000 metros. Y le digo aceptar. Y solo me las va a mostrar. Ya de aquí, con este archivo, con esta capa, puedo exportarlas, hacer filtraciones, hacer todo el proceso que se hace con archivos vectoriales. Vamos a esperar, no, vamos a darle un zoom a la capa para que nos muestre esa, ahí está. Esas son las zonas que tienen mayor de 5000 metros sobre el nivel del mar. También puedo colocarles un color que me las categorice. Categorízalos por el valor de elevación y listo. Entonces ya sé que las rojas son de 5010. Ahí están. En las cordilleras. Ya con este, pues puedo generar un mapa sobre las curvas de nivel de esa zona del país o publicarlo en un geovisor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, nos vemos la próxima.